Vamos a ir a otro tema, pero más adelante, porque nos dicen que estamos contactados con Pablo Elí Ocaña. Él ha sido presidente de la derrama magisterial, es virtual presidente o decano del Colegio de Profesores del Perú, y queríamos conversar con él en relación al tema educativo que está preocupando a muchos padres de familia. Señor Pablo Elí Ocaña, tenga usted muy buenas tardes, o buenos días, perdón. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por esta conexión y me permite saludar a todos los maestros y amigos que están en contacto a tu importante programa educativo. Hace ya algunas semanas, si no usted me corrige, me pareció escuchar que usted había sostenido que los colegios mejor debían suspender sus clases. Eso fue lógicamente antes que el gobierno decidiera u optara por eso. La preocupación actual es si es que la enseñanza a distancia debe imponerse y cómo y qué tarea le tocará a los profesores y cuál es la tarea que les va a tocar a los padres de familia cuyos hijos van a aprender desde sus domicilios. Rodolfo, estamos en una etapa bastante difícil en el país. Hay una necesidad de procesar bastante la información. Requerimos estar en contacto con nuestros niños, que es una de las primeras fuerzas del futuro de nuestra nación. Y como tal, este espacio de la cuarentena, que inicialmente fue 15, que efectivamente lo habíamos solicitado en su debida oportunidad y ahora ha sido prolongado hasta el día 12 de abril, significa un tiempo que permite que el niño esté en casa, esté junto a sus padres, esté en un espacio donde podría aprovechar para poder asistir o desarrollar clases virtuales como el gobierno lo está planteando. Nosotros, desde el lugar donde estamos y en mi condición también de docente de aula y muchos docentes del país, estamos preocupados porque nuestros niños no pierdan clases, eso es correcto, pero sin embargo queremos que cuando ellos retornen a la escuela lo hagan en mejores condiciones. Pero sin embargo, en este proceso de la cuarentena, hay un porcentaje de niños que podrían acceder a lo que es la educación virtual. Según los datos y las estadísticas del mismo Ministerio de Educación, nos dicen que solamente un promedio del 38%, 37% de la población estudiantil de educación primaria tiene posibilidad de acceder a lo que es educación virtual o tiene acceso al Internet. Bueno, pero si es un 38%, como usted está indicando, profesor Pablo Elí Ocaña, ¿cómo se va a hacer con el tema de la enseñanza a distancia? Entonces, le quiero decir que ese porcentaje es casi la tercera parte de la población estudiantil que tendría la posibilidad de acceder, pero sin embargo hay otro porcentaje que pasa a los 62%, es una mayoría, que es la mayoría, no están en posibilidad de acceder. Pero sin embargo debe permitir a que el Ministerio de Educación, las organizaciones vinculadas con la educación, construir algunas alternativas que nos ayuden a ingresar también a este mundo. Por ejemplo, profesor. Por ejemplo, está el Ministerio de Cultura, está la derrama magisterial, está el Colegio de Profesores mismo, el sindicato, está Interbank, está Banco Continental, que son diferentes entidades que de una y otra manera tienen vínculo con la educación y con la docencia y por tanto tienen la posibilidad de crear canales de comunicación para poder estar más cerca a los niños. ¿Cómo se podrían crear esos canales de comunicación? ¿Cómo se podrían crear esos canales de comunicación? De repente entregarles computadoras, permitirles el acceso a la electricidad donde no los tengan, ¿cómo es eso? Hace ya el año 2004-2005, en el gobierno de Alejandro Toledo, se hablaba, por ejemplo, de Internet gratuito para todos los estudiantes. Se hablaba de la posibilidad de otorgar Internet a los centros educativos, programa que no avanzó, pero era un buen proyecto, era una buena propuesta. Sin embargo, los gobiernos siguientes avanzaron en pasos lentos y actualmente no tenemos lo suficiente como para llegar a todos los alumnos. Sin embargo, la primera tarea debe ser del Estado y también de las diferentes operadoras de telefonía, por ejemplo, otorgar Internet a costos más bajos a toda la población. Pero, Rodolfo, estadísticamente en el Perú tenemos más de 32 millones de personas que cuentan con un celular en mano. Y por tanto eso ya es un gran avance. El asunto es que los costos del Internet son elevadísimas, que no está en la posibilidad de acceso de los padres de familia. Yo estoy haciendo desde anteayer
posibilidad, por ejemplo, de contactar con mis niños. De 30 niños que tengo, un promedio de 11 niños son los que tienen posibilidad de acceso a Internet. Los demás no la tienen. Entonces, algo similar puede ocurrir con los niños de la región Lima, de las capitales de las regiones, pero no ocurre lo mismo con las provincias, con las zonas rurales, donde hay una tarea importante para que el Estado invierta. Y en cuanto a los gobiernos regionales, hay gobiernos regionales tipo Ancash, por ejemplo, en el año 2010, 2011 entregaron una laptop a cada profesor. En la región Lima, del Callao, igual ocurrió. Entonces hay regiones que avanzaron en su momento, pero sin embargo no lo dieron ese vínculo de la conectividad que pueda ayudar a estos procesos de enseñanza virtual, que es el momento que debemos empezar a valorarla y tomar en cuenta. Si llegamos al menos a un... ya es importante. Lo peor sería, Rodolfo, no hacerlo. De acuerdo, totalmente. Hay que subir ese porcentaje pobre, diríamos así, de 38% de niños que tienen acceso a esto para la enseñanza a distancia. Ojalá que la empresa privada, pero también el Estado, tienen que hacer lo suyo, porque finalmente es el Estado el que tiene que monitorear que todo eso funcione y funcione bien. Nada ni nadie es perfecto, pero si hay voluntad, profesor, se pueden hacer muchas cosas. Efectivamente, hay ejemplos clarísimos. Por ejemplo, en Bolivia, el gobierno impulsó, financió proyectos de conectividad para toda la población y creo Bolivia es el país que más conectividad tiene en América Latina, por lo menos digo eso, durante el gobierno de Evo Morales. Más adelante, actualmente en México, el gobierno ha orientado para que la operadora Claro, por ejemplo, brinde Internet a toda la población. Y esos son algunos avances que perfectamente se podría hacer en el Perú cuando sabemos de cómo, por ejemplo, las diferentes operadoras, particularmente Telefónica, en el Perú acaparó el mercado, los costos fueron altísimos y creo que es hora de devolver a la población ese derecho y ese beneficio de acceder a la cultura a costos bajos, y qué mejor sería de manera gratuita para la población que se ubica en la línea por debajo de la línea de la pobreza. Muy bien, y antes que se me vayan dos temas importantes al margen de este que también ha sido importante, profesor Pablo Elío Caña, ¿cómo la gente considera que el 12 se termina la cuarentena y el 13 ya todo vuelve a la normalidad? Entiendo yo que eso no es verdad, que va a ser progresivo. Incluso me han dicho, no sé si con algún sustento, usted me dirá su impresión en su análisis, se sostiene que la educación en los colegios, o sea, que los chicos vayan a los colegios privados o públicos, eso ya se terminó por lo menos en este año 2020 y que por eso el Estado estaría reforzando la idea de la enseñanza a distancia. ¿Cuál es su impresión? En principio, la amenaza del coronavirus no va a terminar, no está calendarizado. Imagino que a partir del 12 el gobierno y los especialistas harán una evaluación exhaustiva de las condiciones en las cuales estamos y de acuerdo a eso se tomará una decisión. Sin embargo, la preocupación de los maestros también es que si retornamos a las escuelas y estamos con aulas hacinadas, con 30, 35 alumnos en cada aula, somos foco de alta contaminación y muchos colegas de la escuela, de nuestras escuelas, han mostrado esa preocupación y cotidianamente nos comunican desde el interior del país esa preocupación. Y por tanto no quisiéramos que a partir de esa fecha nuevamente se inicie un pico elevado de multiplicación de casos de coronavirus. En todo caso, es necesario estar todos atentos porque hasta la fecha no hay un control exhaustivo y además, Rodolfo, tú sabes, el número de exámenes de análisis que se está haciendo diariamente en el Perú es en cantidades bastante bajísimas, bajo. De 200, de 300 por día, porque imagínate si se hicieran como en Italia, como en España, análisis de 20.000, 25.000, 30.000 casos diarios, imagino que este pico que hoy tenemos podría elevarse, podría multiplicarse, y por eso es nuestra preocupación. Y hay zonas donde se dice que no hay, por ejemplo, coronavirus, sin embargo, desde las regiones, la población, la gente está reportando. Es como si hubiera una doble estadística. Por un lado, lo oficial, y por otro lado, aquello que no se está informando o no se está poniendo a la estadística. Bueno, nos dirán los analistas si eso, qué tan cierto es eso, o en todo caso, qué tan serio se está haciendo en este momento todo este proceso de análisis. Por otro lado, creo que los maestros tenemos que reinventarnos, y eso lo hemos dicho en comunicados, en pronunciamientos. Tenemos que reinventarnos, es decir, el calendario educativo 2020
prácticamente ha sido roto, hay que reestructurarla, hay que recalendarizar, pero también tenemos que utilizar todas las tecnologías, las metodologías, las iniciativas a nuestro alcance para que nuestros niños tengan un mejor aprendizaje, un mejor nivel de acercamiento a los textos, a los libros. No solamente esperar, por ejemplo, que el maestro proporcione información y que los canales de televisión brinden información abierta, sino también los padres de familia tendrían que ir acercando a los niños al mundo letrado, al mundo de la información, al mundo de la lectura, vía textos de internet, vía textos gratuitos. Y en esto hay que saludar y felicitar a algunas empresas que ya están poniendo cursos gratuitos y abiertos para el acceso de toda la población. Sin embargo, esto también colapsa, como ocurrió ayer, por ejemplo, la línea de Perú Educa, que soltaron una línea para poder acceder, para que los niños accedan a algunos temas de las diferentes áreas, y sin embargo, en pocas horas colapsó esta línea. Y entonces esos temas no deben de ocurrir. Sin embargo, estamos en la hora de mejorar estos procesos de acercamiento y aprendizaje a nuestros niños vía las tecnologías de la información, las redes sociales y otros medios. Y este mismo medio del Facebook, mi querido Rodolfo, es interesantísimo para la población. Profesor, disculpe mi ignorancia, el Colegio de Profesores del Perú también abarca en su intención de ver, de analizar los temas en el sector privado, o solamente es el sector público de los niños? Gracias por tu pregunta, Rodolfo. El Colegio de Profesores es una organización, es una institución de los profesionales, de los educadores profesionales del Perú, que trabajan en la escuela pública, en la escuela privada, en la educación básica, en la educación superior, muy bien, profesor. Y también en la universitaria, en todas. Correcto. Se lo preguntaba porque me he enterado que en los colegios privados ya están molestando, digamos así, disculpen el término, ya están molestando para el pago de la pensión de abril. Entonces, la pregunta es, considerando cómo está la situación, que la enseñanza va a ser a distancia, que los chicos ya no van a ir a los colegios y que por lo tanto los gastos que hagan los colegios privados ya no van a ser los mismos, ¿usted cree que tenga asidero o tenga razón de ser que estén molestando con esto? Lo vamos a pagar más adelante, mi querido Rodolfo. Muy bien, profesor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su participación, muy gentil. Muchas gracias a usted, muy agradecido. Ha sido el profesor Pablo Elío Caña, virtual presidente o decano del Colegio de Profesores del Perú.